Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Madrid del Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera Ingeniería Industrial Semipresencial, de la materia Control Estadístico de Calidad, Grupo 5X, Unidad 1, Teoría General y Herramientas de la Calidad. En esta ocasión les presentaré los ejercicios de esta unidad. El primer tema de herramientas de la calidad es histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de la barra corresponden a valores de frecuencia. Y tenemos un ejemplo. Una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto de carácter reservorio, carácter interno o subcutáneo, usado para implantación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Aquí tengo ya los datos de el diámetro interno, el diámetro externo y la longitud. Y esto lo vamos a hacer utilizando estadísticas básicas y el resumen gráfico. Podemos hacerlo también con gráfica y la herramienta de histograma, pero el resumen gráfico nos da un análisis más profundo. Primero diámetro interno, diámetro externo y longitud. Okay. Entonces vamos a analizar un poquito de esto. Según este histograma, podemos ver que aunque los datos están distribuidos de manera uniforme, no se forma la campana de Gauss. Aquí nos da algunos datos sobre el valor de P, 0.159, es mayor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Nuestro intervalo de confianza es de 95%, depende, depende de, depende de lo que nos pida el problema, es lo que vamos a realizar. Ah, aquí dice que la media está en 25.166. Según esto, el diámetro interior debe ser de 25 milímetros más o menos 1 milímetro, o sea que el rango va de 24 a 26 milímetros. Como vemos, según la media, nuestro valor está pues correcto, pues, la medida del diámetro interno está pues por así decirlo bien. Tenemos desviación estándar del 0.502 y varianza de 0.152. Diámetro externo, aquí podemos ver una distribución más homogénea. Eh, Nuestro valor de P es 0.364 y sigue siendo mayor a nuestro nivel de significancia. En nuestro intervalo de confianza 95% nos dice que todas las muestras están entre 37.822 y 37.905. Nuestra media dice que es de 37.863. Nuestras especificaciones nos piden que el diámetro exterior esté entre 37 y 39 milímetros. Con esto, pues podemos concluir que está dentro de especificación, está correcto, debido a que según esto, la media, incluso los valores más atípicos o más alejados, están dentro de la especificación de los 37 a los 39 milímetros. Entonces podemos decir que también está correcto. Y sobre la longitud,
Nuestro valor de P es de 0.827, media de 66.225. Según nuestro intervalo de confianza, nuestro rango está entre 66.014 y 66.436. Aquí nos pide que la longitud sea de 65 centímetros más o menos 3 milímetros, que esto vendría siendo entre 62 milímetros a 68 milímetros. Entonces, como vemos, esto también cae dentro de una correcta, una medición correcta. Entonces, de acuerdo a los tres histogramas, podemos decir que las 125 unidades realizadas de este primer lote, pues están aprobadas y están dentro de especificación. Muy bien, esto es basado en los datos que tenemos. Ahora el ejercicio. Este ejercicio dice, una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en datos. Muy bien, aquí tenemos los datos del diámetro del rin y del ancho del rin. Vamos a utilizar estadística básica, en resumen gráfico, diámetro del rin, estadística básica, resumen gráfico, ancho del ring. Ok, primero el diámetro del ring. Podemos ver la campana de Gauss, que los datos están un poco, pues sí están bien distribuidos, pero vemos aquí una pequeña diferencia. Según la media de 17.015, y nuestro intervalo de confianza del 95% está entre 17.012 y 17.017. Según esto, el diámetro debe de ser de 17 pulgadas más o menos 0.05. O sea que aquí debería ir nuestro valor mínimo sería de 16.95 y nuestro valor máximo de 17.05. Como vemos, nuestro valor máximo, según nuestro intervalo de confianza, debería ser 17.017. Significa que está dentro de rango. Y nuestro valor mínimo es de 17.02, igual está dentro del rango. Entonces podemos decir que pues este lote salió bien. En el caso del diámetro, vamos a analizar el ancho del ring. Dice media es igual a 7.9917, con un intervalo de confianza de 95. El valor mínimo sería 7.99 y el valor máximo 7.9933. El ancho exterior es de 8 pulgadas más menos 0.025. Esto significa que el valor mínimo debe de ser de 0. Perdón, de 7.85, me parece. Vamos a 75. Sí, de 7.75. Ok. 7.975. Y pues nuestro valor máximo sería de 8.025. Según estos datos, nuestro valor mínimo de 7.99, ok, es mayor que el rango mínimo, y el 7.9933 es menor que el rango máximo. Por lo tanto, podemos decir que esto también cae dentro de especificación y este lote pues está correcto, la fabricación de este lote.
Nuestra conclusión, el lote está correcto, igual que el anterior. Esto es el tema de histogramas. Ahora pasamos con diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto, definición. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a las frecuencias. La escala vertical de las gráficas de Pareto representa tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha, o sea que no importa el orden de los datos, más bien se van a acomodar de acuerdo al mayor, del mayor al menor. Aquí tengo los datos ya de este ejemplo. Vamos a leer lo que dice. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mountain Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizando un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinando cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Ok, para poder realizar el diagrama de Pareto, nos vamos a ir a gráfica, perdón, estadística, herramientas de calidad, y aquí está diagrama de Pareto. Lo siento. Ok, defectos. Vamos a poner columna de defectos, frecuencias en cantidad. Mm, por variable. A esto lo vamos a dejar vacío. Nivel de... Ok, voy a aceptar. Ok, aquí podemos ver según nuestra gráfica, mm, según nuestro diagrama de Pareto, nos dice que el 80% de los defectos van a estar en el 20% de las, perdón, el 80% de los defectos van a estar en el 20% de las causas. En este caso, eh, como vemos aquí, porcentaje acumulado, cantidad, porcentaje acumulado, 41, 58, 74. 74.5 son 742. Aquí está. Ah, soldadura mal refluida sería de aquí hacia atrás. Las primeras 4 causas son en las que tendríamos que enfocarnos. Corto por soldadura, ausente de desalineado y soldadura mal refluida. Eh, según nuestro diagrama de Pareto, necesitaríamos atacar o mejorar primero esas 4 causas con respecto a los defectos que se presentan. Ujú. Ahora vamos a pasar al ejercicio. Una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Muy bien. Según estos datos, vamos a utilizar nuestro diagrama, defecto, cantidad. Esto lo dejamos así. Aceptar. Ok. Aquí nos sale 81. Podemos pasarnos por poquito, no hay problema. 142 es el número 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, de acuerdo a la información presentada en nuestro diagrama de Pareto,
La empresa tendría que enfocarse en atacar los primeros cuatro problemas, que es malformaciones, coloración incorrecta, huecos y rebaba excesiva. De acuerdo con nuestro diagrama de Pareto y nuestro programa o proyecto de mejora Six Sigma. Pasamos al siguiente tema, diagrama de causa-efecto. Definición de diagrama causa-efecto. El diagrama causa-efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa-efecto y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se presentan los principales factores, causas que afectan a la característica de calidad en el estudio como líneas principales y se continúa con el procedimiento de subdivisión hasta que están representados todos los factores factibles de ser identificados. Muy bien. Eh, Ejemplo, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en un proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Proceso de impresión de soldadura. Ok, aquí sale un video de cómo se realiza este proceso, ya lo analizamos. Y pues con una máquina con una máquina se utiliza un molde con el que se rellena una pasta y la soldadura queda así como se ve aquí. Este queda así como en los puntitos. Y el proceso de refluido de soldadura, pues es cuando se calienta esta soldadura para que quede adherido el componente. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay dos soldaduras que están pegadas. Eso puede provocar un corto en la placa debido a que estas dos están unidas. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a hacer nuestro diagrama de Ishikawa o diagrama causa-efecto. Aquí ya tenemos los datos en nuestro Minitab y vamos a irnos a estadística. eh, Herramientas de calidad y diagrama causa-efecto. Ok. Mm, ok, aquí vamos a empezar llenando esto. Causas. Primera causa va a ser mano de obra. Segunda causa va a ser ok, máquina o tooling. La tercera va a ser material. La cuarta va a ser método. La quinta va a ser medición. Y la sexta va a ser medio ambiente. Y aquí ya tenemos ok. Ya estamos ordenadas. Aquí la etiqueta nos la pone automáticamente el programa. La podemos cambiar si queremos, pero pues así la vamos a dejar. Ahora, en subdivisiones, como vemos aquí, en mano de obra tenemos entrenamiento y disciplina, pero puede haber subcategorías de esto. Por ejemplo, en entrenamiento tenemos la subcategoría de no entrenamiento y deficiente. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ir poniendo mm, entrenamiento. Disciplina lo vamos a dejar vacío. Máquinas. Le vamos a poner impresora, horno
y stencil. Materiales. En materiales vamos a poner soldadura, componente y PCB o la placa. Métodos. En métodos vamos a poner setup y limpieza. Son subcategorías. En mediciones vamos a poner calibración, ah, pa, 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 y inspección y temperatura. Ok, temperatura va en medio ambiente. Aceptar. Ok, ya tenemos seleccionadas las categorías y subcategorías. Entonces ahora vamos a ponerle a aceptar. Ok, podemos llenar esto, pero lo vamos a dejar así. Aquí nos da nuestro diagrama de causa-efecto. Vamos a hacerlo más grande para verlo bien. Listo. Ok, entonces como vemos, aquí ya tenemos seis categorías y en esas categorías pues tenemos las posibles causas, por ejemplo, en personal, entrenamiento y disciplina. En material tenemos soldadura, componente y PCB. Mediciones tenemos calibración, eh, viscómetro, presión e inspección. Ok, bien, ok. En medio ambiente tenemos temperatura y humedad. En métodos tenemos limpieza y setup. En máquinas tenemos stencil, horno y impresora. Y pues en cada una de esas categorías tenemos subcategorías. Por ejemplo, en calibración tenemos calibración incorrecta y falso rechazo. En soldadura tenemos flux, caducidad, manejo y viscosidad. En componente tenemos tamaño y acabado. En PCB tenemos registro y pandeamiento. En entrenamiento tenemos entrenamiento eficiente y no entrenamiento. No hay nada en disciplina. Tampoco tenemos nada en precisión e inspección en tanto a mediciones. Medio ambiente no tenemos nada en humedad. En temperatura tenemos temperatura alta o temperatura no controlada. En limpieza tenemos deficiente y frecuencia. En SRAP tenemos parámetros y deficiente. Stencil tenemos thickness, material y apertura. Horno tenemos calentadores, extracción, SRAP, vibración. Y en impresoras tenemos navajas, setup y calibración. Eh, Muy bien. De acuerdo con nuestro diagrama de Chicago, pues podemos empezar a ir analizando cada causa y ver el efecto que tiene. Y esto pues nos ayuda a tenerlo de una manera más visual. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Proceso de montaje de componentes. Aquí en el video pues se muestra cómo se montan los componentes en las placas con una maquinaria. Dice la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalineado. Realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Aquí tenemos ya las posibles causas para analizar. Así que vamos a realizar nuestro diagrama de causa-efecto. Ok.
causa, vamos a ponerle mano de obra. Aquí teníamos de etiqueta personal. Ok. Maquinario Toolking, material, método, medición y medio ambiente. Ahora vamos a seleccionar las subcategorías. Aquí en entrenamiento vamos a usar esta maquinaria. En maquinaria tenemos montaje, alimentador y boquilla. En material tenemos componente y PCBoard. Ok, no veo la PCBoard. Ok, bueno, vamos a dejarlo así, método. En método tenemos setup y calibración. Ah, no, tenemos librería. Ok, este lo vamos a quitar. Medición, tenemos calibración y medio ambiente. Tenemos vibración e iluminación. Aceptar. Muy bien, aquí tenemos nuestro diagrama de causa-efecto. Según esto, ok, tenemos nuestras categorías y subcategorías. Y con esto podemos empezar a revisar. Pues ahora sí que nuestro principal defecto, que es componente desalineado. Nuestro defecto de componente desalineado podría deberse a, vamos a hacerlo un poco más grande, a no área de contacto, podría ser aunque pues cualquiera de estas causas podría provocar eso. Sin embargo, necesitaríamos analizar cada una. Entonces aquí ya tenemos nuestro diagrama de Ishikawa y causa-efecto. Concluimos este tema y pasamos al siguiente, diagrama de correlación. Ok, definición. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de relación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación que existe entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y, en caso positivo, de qué tipo de correlación. Y pues aquí tenemos tipos de correlación.
Tenemos también la escala de coeficiente correlación R. Tenemos nuestro método de valor P de probabilidad para analizar correlaciones. Y tenemos nuestro ejemplo. Ok. Según este ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecta a su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de cortos por soldadura. Ok, aquí tenemos nuestros datos de día, temperatura y defectos. Vamos a realizar nuestro diagrama de correlación causa-efecto en estadística y estadística básica, correlación. No importa el orden en que seleccionemos nuestros, nuestros datos. Ok, aquí nos arroja pues bastante información, una gráfica. Vamos a revisar nuestra gráfica que es la que nos va a decir si hay una correlación entre estas cosas, entre la temperatura y los defectos. Según esto, como podemos ver, estos datos están en orden ascendente y es positivo. Nuestro índice de nuestro IC, según nuestro índice de confianza, está entre 0.859 y 0.928, con una correlación R igual a 0.899. Ok, de acuerdo a estos datos podemos concluir que hay una correlación fuerte entre la temperatura y los defectos obtenidos. Entonces, según nuestro valor de P, que es 0.000, es menor a nuestro nivel de significancia de 0.05, lo que quiere decir que en caso de hacer un análisis de hipótesis, este, aceptaríamos nuestra hipótesis nula. Ok, entonces con la información obtenida podemos concluir que existe una correlación fuerte entre la temperatura y la cantidad de defectos que hay. Tomando en cuenta pues todo esto, ya vimos que es una correlación positiva y que según nuestro gráfico es mayor a 0.8, o sea que es una correlación fuerte. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar el nivel de succión, presión de vacío medio en megapascales de sus máquinas de montaje. Es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se toma el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados. Ok, muy bien. Nuestro diagrama de correlación lo podemos hacer como lo hicimos ahorita. O podemos utilizar el asistente con prueba de regresión, regresión simple. Columna X vamos a poner temperatura, columna Y vamos a poner defectos. Perdón, es al revés. En columna Y vamos a poner defectos,
con una X temperatura, correlación lineal, nivel de significancia 0.05. Ok, aceptar. Ok, aquí podemos ver, eh, vamos a revisarlo. Aquí está. Muy bien. Según este análisis, regresión para defectos versus temperatura. Perdón. Bueno, ya vimos cómo se puede realizar también el de temperatura y pues este confirma que según esta pequeña gráfica, nuestra correlación si era alta. Vamos a hacerlo con el ejercicio. Ok, número de efectos, succión. Ok, aquí está. Según este gráfico, a simple vista podemos ver que hay una correlación que es negativa. Perdón, sí, porque va en orden descendente. Ok, esto significa que no hay una correlación. No, no tiene que ser así, porque si vemos las pequeñas gráficas que están al lado, según esto existe una relación entre Y y X, sí, según nuestro nivel de significancia y nuestro valor de P, que es menor a 0.001, el porcentaje de variación explicado por el modelo, que es nuestro modelo de correlación. Según esto, hay una correlación de 86.53, que es pues bastante alto, es mayor a 0.8. Nuestro nivel negativo de correlación es 0.93, o sea que aunque sea negativo, pues es una correlación fuerte. Aquí tenemos nuestra gráfica, residuo grande, X poco común, ok, datos probabilísticos, ajá, nuestro revisión para número de efectos, que podemos ver que aquí pues la mayoría de los datos están dentro del rango, solo hay algunos como 3 o 4 valores atípicos y pues con esta información podemos concluir que hay una correlación fuerte negativa entre el número de efectos y la presión de succión en vacío en megapascales. Entonces, pues habría que revisar esto. Ok, muy bien, esto sería todo por el tema de correlación. Pasamos a herramientas de calidad. Estudio Gauge Runner. Definiciones. Un MSA o análisis del sistema de medición es un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la medición, así como los procesos que producen un producto. Pueden variar. El proceso de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir defectos. Un estudio runner del sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de la variación de parte a parte más la variación del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta de repetibilidad y reproducibilidad. Muy bien, aquí tenemos aspectos a considerar al realizar nuestro MSI. Realizar las mediciones en orden aleatorio. El procedimiento de medición debe estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio. Cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Pasos para realizar un MSA.
preparación del estudio, evaluar la estabilidad, evaluar la resolución, determinar la linealidad y determinar el runner o nuestro estudio de RIR. Ok, propiedades de un equipo de medición. Aquí tenemos algunas definiciones: linealidad, sesgo y estabilidad. Propiedades de un equipo de medición: um, precisión, repetibilidad. Ok, estos términos son importantes. La precisión es una medida del rango de repetibilidad entre las mediciones. Se denota como desviación de Gauss, que es la desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar en dos componentes. Desviación cuadrada de Gauss es igual a desviación cuadrada de repetibilidad más desviación cuadrada de reproducibilidad. La repetibilidad es la variación debido al dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo, en la variación en las mediciones con las condiciones idénticas. En pocas palabras, la repetibilidad es la capacidad de obtener la misma medición con idénticas condiciones, aunque sea un operador distinto. Y la reproducibilidad es la variación debido al sistema de medición o la variación observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. En este caso, la reproducibilidad es la capacidad de obtener el mismo resultado, pero con diferentes operadores. En repetibilidad es exactamente obtener lo mismo con el mismo operador. Reproducibilidad es obtener lo mismo, pero con diferentes operadores. Ok, diferencias entre exactitud y precisión. Aquí tenemos una muestra gráfica de la exactitud y la precisión. Y pues aquí tenemos resolución, es determinar si el sistema de medición puede detectar y distinguir entre pequeños cambios en en la característica media. Resolución inadecuada o resolución adecuada. Muy bien. Vamos con nuestro ejemplo. Una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Especificación de la parte: 18 milímetros más o menos 0.05 milímetros. Okay, aquí tenemos nuestra especificación. Según nuestro estudio, son 4 inspectores, 15 piezas y cada pieza se midió 3 veces. Entonces, para poder hacer nuestro estudio RNR, tenemos que realizar todos estos pasos. Preparación del estudio. Ok, para preparar el estudio necesitamos ir a herramientas de la calidad, estudio sistema de medición y crear una hoja de trabajo de estudio RNR del sistema de medición. Esta hoja pues nos va a servir para tomar las muestras o las mediciones. Ok, aquí ya tenemos, bueno, ya teníamos prellenado, pero normalmente aparece esto vacío. Normalmente esto aparece vacío, así. Número de partes, pues es nuestro número de piezas, que es 15. Número de operadores es 4. Número de réplicas son 3. Nos lo dice aquí nuestro ejercicio. 4 inspectores, 15 piezas y 3 veces medidas. Pues aquí tenemos Jesús, Pablo, María y Rosa.
Ok, entonces aquí tenemos ya nuestro método. Nos da un total de 180 corridas o 180 mediciones. eh, y pues aquí tenemos ya nuestra hoja. Como podemos ver, nos da los números salteados, no nos da el orden. Así que esto sería el formato que deberíamos de seguir. Ya, pues los datos ya los tenemos aquí. Entonces, en caso de no tener los datos, solamente tendríamos que ingresar aquí en estadística, herramientas de calidad, estudio de medición, en nuestra hoja de trabajo de estudio runner del sistema de medición, ingresamos los datos que nos pide el estudio y nos da nuestro formato. Entonces aquí ya tenemos los datos de las mediciones. Vamos a seguir con nuestro siguiente paso, que es evaluar la estabilidad de esta medición. Para esto, pues vamos a utilizar nuestra herramienta de Capability Sixpack. Voy a utilizar la normal. Columna vamos a utilizar medición, tamaño del subgrupo. Vamos a dejarlo en 1. Normalmente esto nos lo da en blanco. Entonces, especificación. Según esto, nuestra especificación es de 18 milímetros más menos 0.5 milímetros, que es el rango mínimo sería de 17.95 y el rango máximo de 18.05. Ok, ya tenemos aquí nuestro estudio llenado. Vamos a darle a aceptar. Aquí tenemos ya el estudio de capacidad, Capability Sixpack. Vamos a hacerlo grande. Ok. Aquí podemos ver nuestro histograma, como la mayoría de los datos están dentro del rango. Podemos ver nuestra gráfica de nuestra dispersión de datos, los rangos móviles, últimas 25 observaciones, gráfica de probabilidad normal y gráfica de capacidad. Ok, nuestro ppm es 49.000, ppk es 0.72. Ok, bueno, según nuestros datos, este, según nuestros datos, nuestra gráfica de control, eh, pues podemos decir que nuestro estudio de medición está, pues es estable, tiene estabilidad. Um, Vemos como todos los rangos están, perdón, todos los datos de medición están dentro del rango. Entonces, esto sería esto sería la evaluación de nuestra estabilidad. ¿Está bien? Ok. Ahora vamos a evaluar la resolución con un resumen gráfico. El resumen gráfico, vamos a utilizar medición por variable, vamos a dejarlo así. Ok, aquí está. Aunque ya habíamos visto el histograma acá, y lo tenemos un poco más grande. Tenemos nuestra media de 18.001 y con un intervalo de confianza del 95%. Nuestros datos están entre el 17.998 y 18.004. Podríamos decir que pues está dentro del rango, debido a que la especificación nos pide que esté como mínimo en 17.95 y como máximo en 18.05. Entonces nuestros datos están bien, nuestras mediciones están dentro del rango. Ok, vamos a ver. Resolución. Nuestra resolución. Ok, varianza y desviación estándar. Nuestra desviación estándar es de 0.023. Entonces, de acuerdo a la desviación estándar que tenemos,
podemos decir que no hay una desviación significativa de los datos, por lo que no tenemos nuestra resolución es buena, es, está dentro del rango, dentro de especificación. Ahora vamos a determinar la linealidad de nuestro estudio. Para esto vamos a utilizar estadísticas, herramientas de la calidad, estudio de medición y estudio de linealidad y sesgo del sistema de medición. Ok, en partes, pues vamos a poner parts. En referencias, el valor de referencia y las mediciones. Ok, esta es nuestra varianza. La varianza del proceso dada como opcional. Tenemos que 0.138. Ok, vamos a aceptar. Y aquí nos da nuestro sesgo del sistema de medición. Podemos ver aquí que pues sí hay un sesgo en algunos datos y en otros no. Por ejemplo, aquí en el 17.99 vemos que hay un sesgo del 0.9%. Según nuestro valor de P de probabilidad está en 0.001, que es menor a 0.5, que es nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, ese valor, esa medición no tiene sesgo. Pero si vemos más abajo, por ejemplo, el 18.04, vemos que tiene un valor de P de 0.359, que es mayor a 0.05. Entonces aquí nos da una referencia de los datos que tenemos con sesgo. Ok, informe de linealidad. Vamos a revisar este gráfico. Aquí nos da la regresión, índice de confianza, datos y sesgo de sesgo que lo que nos importa es esto, linealidad. Nuestro porcentaje de linealidad es de 0.2, pues podemos decir que es un porcentaje bajo, así que esto está dentro de un rango correcto. Así que, de acuerdo a esta gráfica, podemos decir que nuestro estudio es lineal y vamos a hacer el último paso, que es determinar RANER o nuestro estudio de RANER. Aquí en estadística, herramientas de la calidad, estudio del sistema de medición y vamos a utilizar nuestro estudio RANER del sistema de medición tipo cruzado. Este tipo de estudio se utiliza cuando no tenemos pruebas destructivas. Como son pruebas de medición, pues es únicamente, no únicamente muy bien, números de parte, ya lo tenemos preseleccionado. Entonces vamos a utilizar el método de análisis de ANOVA y vamos a dejarlo así. Entonces aquí ya nos da nuestro estudio R&R. Okay. Vamos a revisar esto. Tabla ANOVA de dos factores con interacción. Ok, aquí nos da la fuente que nos da también nuestros grados de libertad. eh, Nos da nuestra prueba de Fisher y el valor de P. Según según las partes o número de partes 0.000, es un número menor a una milésima. Por lo tanto, según este dato, nuestro factor con interacción no está en las partes,
más bien estaría en los operadores, ya que nuestro valor de P aquí es de 0.812, mayor a nuestro nivel de significancia. Tabla NOVA para los factores sin interacción. En este caso, pues es lo mismo. Mm, la- el factor importante está en los operadores, no en las partes. Ok, aquí vemos nuestro estudio del sistema de medición, componentes de la varianza, ok, repetibilidad y reproducibilidad, ok, evaluación del sistema de medición, ok. Aquí tenemos también las gráficas del sistema de medición. Esta es nuestra medición ANOVA, informe RIR. Ok, componentes de variación. Aquí tenemos los componentes de variación. Vemos que según esto, nuestro porcentaje de variación más grande se encuentra entre RIR de medición, repetibilidad. eh, en el sistema de medición es donde se encuentra la mayor diferencia. Aquí también nos desglosa nuestras mediciones de acuerdo al operador. Nos da nuestros gráficos de control y también nos permite ver, según esto, un gráfico de cajas y bigotes. Como vemos aquí, la persona que tuvo más variación aquí fue, a ver, nuestro primer cuartil es de 17.98, 17.98, 18, 17.98. Eh, Tercer cuartil es de 18.015, 18.015. Ok, Jesús y María, los primeros dos operadores, tuvieron un rango muy parecido. En el caso de Pablo, aunque el valor máximo es un poco más elevado, eh, perdón, nuestro valor mínimo es un poco más elevado, nuestro valor máximo igual es más elevado, entonces es casi prácticamente el mismo rango. En el caso de Rosa es en donde el rango es mayor, va de 17.98 a 18.02. Mm, Aunque este rango sea mayor, sigue estando dentro de especificación. Es el rango, perdón, el valor mínimo es mayor que el rango mínimo de 17.95 y el cuartil 3 es menor al rango máximo de 18.05. Ok, según esto, todo está bajo control. Ahora vamos a revisar nuestro sistema de medición. Ok, según este sistema, nuestro gauge RNR total fue de 15.15. Según este valor, podemos concluir que tenemos detalles en la medición, tenemos nuestro porcentaje está en la repetibilidad, quiere decir que el problema está en los aparatos de medición y no en los operadores, debido a que si fuera reproducibilidad, aquí el porcentaje estaría bajo. Podemos repetir la misma medición con diferentes operadores, pero hay una variación en las medidas con las mismas condiciones con las que se miden. Entonces, eh, de, según el rango de nuestro estudio RANER, de 0 a 10%, es un valor aceptable. Nuestro valor total está en 15.15%, por lo tanto, deja de ser aceptable, aunque no es muy malo, eh, se puede mejorar. Entonces, del 10% al 30% es nuestro margen para un valor que, aunque no es aceptable, se puede mejorar. En el caso de los valores que están por encima del 30%, no son aceptables. Entonces, en este caso,
estamos en 15.15%. Aunque nuestra prueba fue buena, pues nos arrojó el dato de que tenemos un problema con los aparatos de medición. Ahora, todo esto lo podemos ver más gráficamente si hacemos este análisis con el asistente. Ok, vamos a elegir, podemos también hacer la hoja de trabajo, pero pues ya la tenemos, ya tenemos los datos. Vamos a revisar nuestro estudio de Runner. Operadores, aquí ya lo tenía preseleccionado. También la especificación. Es importante estimar la, ok, variación en el proceso. ¿Cómo desea estimar la variación en el proceso? Podemos utilizar desviación estándar histórica, pero no la tenemos, aunque es muy recomendado. Así que vamos a estimar a partir de partes del estudio. Ok, aquí nos dan nuestros datos. Entonces, aquí nos muestra de manera más gráfica lo que ya dijimos. Eh, Puede diferenciar las partes aceptables de las defectuosas según el 21.4%. No está ni en sí ni en no, está en medio, bueno, no en medio, está en la zona en la que pues puede haber una mejora, es 21.4%, puede evaluar bien el rendimiento del proceso, está en 15.2%, y pues aquí está lo que les comentaba acerca del rango del estudio R&R. Ok, número de partes del estudio, aquí tienen los datos de nuestro estudio. Ah, ok, muy bien. Entonces este fue, ok, aquí nos da también nuestras gráficas, las que miramos hace rato aquí, nuestras gráficas de control. Nos las da aquí, nos da las mediciones de cada operador. Muy bien. Ok, esta es una conclusión acerca del estudio. Entonces, pues, así termina este ejercicio. Ah, ok, de acuerdo a los datos obtenidos, podemos determinar que hay una variación del sistema de medición que aunque no es significativa o no es inaceptable, sí se puede mejorar. Esto es lo que concluimos con nuestro estudio de R&R. Ahora vamos con el siguiente y último ejercicio. Una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó, cada uno realizó de medición 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Especificación, diámetro, carácter, 3 milímetros, más o menos 0.05. Muy bien. En este caso no vamos a hacer hoja de trabajo porque ya la tenemos. Aquí tenemos ya nuestros datos de medición y referencia. Entonces lo único que vamos a hacer para que esto sea más gráfico, pues lo vamos a hacer con el asistente de una vez. Ah, bueno, vamos a hacer primero los pasos anteriores. Nuestra hoja de trabajo ya la tenemos. Capability Six Pack. Vamos a ver, vamos a ver si nuestro estudio está bajo control con Capability Six Pack. Medición, aquí le vamos a poner que es 3 milímetros más o menos 0.05, que es 2.95 y 3.05. Ok, aquí podemos ver, ok, aquí nuestra campana de Gauss no está completamente bien hecha. Nuestros datos están un poco más
desviados. Podemos ver también, todo está bajo especificación. Eh, Nuestro valor individual según la gráfica. Ok, nuestros datos están dentro del rango, sin embargo hay algunos datos que son atípicos. Mm, Hay algunos datos que sí varían bastante. Entonces, gráfica de probabilidad normal, vemos que aquí hay datos que están por fuera. Eh, ok. Según nuestro informe de Capability Sixpack, pues podemos determinar que estos datos o estas mediciones no están bajo control debido a que están fuera de rango. Hay varios datos que están fuera de rango. Vamos a analizar también el resumen gráfico. Lo podemos sacar del asistente también. Solo vamos a hacer eh, nuestro estudio de linealidad. Vamos a utilizar partes, referencia, medición, variación del proceso es opcional. Vamos a dejarlo así. Ok. Ah, ok, nuestra variación del proceso nos la da. Ok, vamos a ver. Linealidad, sesgo y estabilidad. La diferencia entre los valores de las vías en todo el rango operativo, esperando el instrumento de medición. Ok, vamos a ver. Según nuestro estudio de linealidad, eh, ok, desviación estándar. Vamos a utilizar nuestro asistente para realizar nuestro estudio. Operadores, partes, medición. Ok, no tenemos la desviación estándar histórica.
Vamos a estimar a partir de partes del estudio nuestro índice, nuestra especificación inferior es de 0.2.95, la mayor es de 3.05, aceptar. Y aquí ya nos da nuestro análisis del estudio Renner, aunque según esto puede diferenciar las partes aceptables de las defectuosas. Sí, sí se pueden. Bueno, según esto, el 23.2% sí se pueden. Aquí nos da una descripción de entre 10 a 30% es marginal. El sistema puede ser satisfactorio dependiendo de la importancia de la aplicación, el costo del dispositivo de medición, el costo de reparación u otros factores. Esto depende al giro de la empresa y las especificaciones de calidad que tenga. Normalmente empresas como empresas médicas necesitan tener una, necesitan que sus valores sean muy aceptables. Entonces, en el caso de empresas como manufactureras, mm, ¿cuál podría ser? Como alguna fabricación de piezas plásticas, no se necesita tanta exactitud, así que esto podría ser aceptable en algunos casos, pero en otros no tanto. Puede evaluar bien el rendimiento del proceso. Como vemos, aquí nos da un 34.9%, que quiere decir que no. Recordemos que arriba del 30% quiere decir que son datos que son inaceptables. Vemos aquí que está encima del 30%. Aquí vemos nuestras mediciones de acuerdo a cada medidor, cada operador. Nuestro estudio runner del sistema de medición para rangos de repetición de cada prueba. Tenemos nuestras gráficas. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la información obtenida de nuestro estudio de runner del sistema de medición para medición, podemos concluir que en el caso del sistema de medición de esta pieza crítica o ensamble crítico, mm, el índice de alto rechazo de la misma parte eh, puede ser debido a la variación del sistema de medición es igual a 34.9% de la variación del proceso. La variación del proceso se estima utilizando las partes incluidas en el estudio. Variación del estudio y tolerancia. Okay. Vemos que el problema está en la repetibilidad, no en la reproducibilidad. Entonces, muy probablemente el problema esté en el sistema de medición o en los aparatos de medición. Y pues con esto concluimos, con esto concluyo lo que sería el tema de generalidades y herramientas de la calidad. Muchas gracias por su atención.